Bienvenidos a este nuevo tiempo de intimidad con el Señor. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por su presencia, por su amor inagotable, porque haces nuevas tus misericordias cada mañana, Dios. Gracias porque nos permite estar en pie nuevamente, Señor, y poder recibir de ti lo que tú quieres darnos en este día. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros aún en medio de todas las cosas que nosotros hacemos, Señor, que no siempre es lo bueno, lo que deberíamos hacer. Gracias porque tú te acuerdas de nosotros, Padre, aun cuando nos olvidamos de ti en ocasiones. Yo te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para ver y recibir lo que viene de ti hoy. El alimento que tú tienes para nosotros el día de hoy, así como para nuestro cuerpo, el alimento ya está estipulado en la mesa que tú has dispuesto, también el alimento espiritual y para nuestra alma. Que seas tú, Señor, glorificándote en este día. Delante de ti, Señor, estamos colocando todo lo que tenemos, todo lo que somos. Gracias porque tú eres el Dios de las oportunidades y a pesar de que nosotros fallamos y nos equivocamos tanto, Señor, tú eres fiel y justo para con nosotros. Te amamos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, hermanas, amigos, Dios les bendiga. Dios es un Dios sobrenatural. Y te ha dado a ti la oportunidad y a mí la oportunidad de corregir cada día todo lo que nosotros cometemos como pecado, pero también los errores que cometemos, los fallos. Es como si cada día nos diera una nueva oportunidad, una nueva oportunidad, una nueva oportunidad. Y Él cree en nosotros. Él cree que tú puedes cambiar, Él cree que yo puedo cambiar, Él cree que tú puedes abandonar esa obstinación de seguir actuando de la misma manera esperando resultados diferentes. Él espera lo mismo de mí. Él tiene una expectativa de amor contigo y conmigo, de que tú y yo vamos a hacer las cosas diferentes y que vamos a hacer lo correcto. Y me gustaría mucho que nosotros nos dejáramos sorprender de Dios con tanto amor que Él nos manifiesta y que lo sorprendamos también a Él con obediencia. Quiero hablarles hoy de un tema que me va a tomar algunos días trabajarlo. Yo no soy teóloga experta en ningún tema, solamente me gusta profundizar en la palabra y aquellos temas que me llaman la atención y que siento que Dios me habla y quiere abrir mi mente, mi espíritu y me abre su palabra y el espíritu de la palabra se revela a mí. Quiero compartirlo porque considero que lo que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí no es para que nosotros no lo quedemos, sino para compartirlo con otros. Es cierto que hay revelaciones que son solo para ti, que no las debes compartir. Hay revelaciones que son para mí y que no las debo compartir. Hay otras tantas que sí. Y este es un tema que yo llevo muchos años investigando, trabajando. Hay cosas que todavía no entiendo, otras las comprendo por misericordia de Dios. Sigo investigando, sigo trabajando. Hay mucha controversia por el tema, por las diferentes líneas doctrinales de las iglesias. Pero como mi intención no es llevarle la contraria a nadie ni conflictuar es que no quiero generar un conflicto contigo, con tu creencia, ni con ninguna iglesia, ni ninguna doctrina. Mi posición de vida no es llevarle la contraria a nadie, es que debatamos, hablemos de temas y que dejemos que la misma Biblia y el Espíritu Santo de Dios nos ayude a encontrar respuestas y luces. Qué bonito es que nosotros llegamos a la palabra de Dios todos los días con una expectante curiosidad de qué me quiere hablar. Es como cuando tú tienes un amigo, amiga, un familiar que tiene algo para contarte que te da una curiosidad y tú quieres hablar rápido con esa persona.
así debemos llegar todos los días con esa expectante actitud delante de Dios por lo que Él nos quiere dar. Y como cada día son nuevas sus misericordias, cada día Él quiere revelarnos algo. Y sí es cierto que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, cada uno de nosotros tenemos una capacidad de discernimiento, de entendimiento, sabiduría, y que vamos en ese avance y que todos los días vamos en mejora. Bueno, vamos a ver, en el momento que tú estás recibiendo este tiempo tan bonito de compartir la palabra, de orar, sin irnos por ninguna línea doctrinal, porque somos respetuosos de lo que Dios ha puesto en ti, del lugar donde Dios te ha colocado y de la cobertura que Dios ha propuesto para ti en este tiempo. Entonces vamos, sin más preámbulos, a abandonar en el tema. A mí me apasiona el tema como no se imaginan y lo quiero compartir con ustedes. Si ustedes tienen más información al respecto y pueden alimentar también con un sustento bíblico este tema, para mí sería de mucha bendición. Soy respetuosa de tanto estudio que hay al respecto, pero precisamente es todo el estudio y toda la información que encontré que me llevó a sumergirme en la palabra y querer saber más. Y les hablo de la iniquidad. ¿Y por qué para mí es tan llamativo el tema? Porque yo siempre he pensado que hay algo más después de o más allá de, por lo cual uno a veces tiene tanta dificultad para salir de un bucle emocional o físico. Siempre he sentido esa sensación de que, porque uno repite ciclos y venga, pero yo ya pedí perdón, yo ya hablé con Dios, yo me hice cristiano, yo me hice yo no sé cuántos discipulados, yo he cambiado de actitud, cambié de amistades, cambié de personas con que me relacionaba, de lugar, cambié de trabajo, he cambiado de tantas cosas que no entiendo porque otra vez lo mismo, ¿sí? Y he conocido tantas personas a través de estos años de caminar con mi Señor Jesucristo, que veo que les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y hablamos y decimos, pero no, mire, yo ya he cambiado, he dejado y sí he tenido avance, pero casi siempre repito los mismos ciclos o vuelve y me pasa. Y uno dice, pero es absurdo que yo estoy caminando con Dios, estoy haciendo las cosas como se supone que debería hacer, ¿por qué me sigue pasando esto? Y entonces en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón se ha armado como una imagen que me pasa a mí, creo que le está pasando a otras personas, y es como si tuviera un caucho en el estómago, un caucho de banda ancha, ¿no? Entonces, y es un caucho que tiene mucho sedimento, o sea, cede harto. Entonces uno avanza y avanza, camina, avanza, supera obstáculos, hace muchas cosas, hace ayunos y hace muchas cosas para Dios y siente que su corazón es diferente y su actuar es diferente y su vida es diferente y avanza y de un momento a otro ¡puf! Como que ¡pum! Lo ala uno una fuerza que es el caucho, ¿sí? Como ¡puf! Y vuelve uno otra vez al mismo punto y dice, ¿pero qué pasó? Ya había avanzado, ¿por qué otra vez al mismo punto? Es un poco infantil, yo sé, mi descripción, pero así lo he visto siempre. Excúsame si te parece infantil, pero es como si tuviéramos un caucho invisible que me deja avanzar un espacio de tiempo, pero me devuelve otra vez. Y entonces me he dedicado a preguntarle a mi Dios, ¿por qué nos está pasando esto? Porque hay personas que va bien todo y de un momento a otro ¡puf! Entra, como lo hablábamos hace unos días, como si se abriera una ventana y un viento recio entrara y todo se vuelve caos. Todo lo que estaba funcionando bien se vuelve caos, las finanzas se vuelven caos, las relaciones se vuelven caos, todo se acabó. Yo me dice, pero ¿a qué hora se acabó todo? Como cuando una persona tiene que vivir desgracia, sé que quizás algunos de ustedes lo han vivido,
como le pasó a Job, de un día para otro todo se puso de caos. Y es precisamente por esa curiosidad mía que empecé a investigar sobre la iniquidad y a estudiar y a la iglesia a la cual pertenezco actualmente han trabajado en mi vida hace algunos años sobre el tema. No en mucha profundidad, pero sí con dedicación. Como que me daban la explicación de que algo está pasando, algo no está funcionando bien. Como cuando vas al médico y todos los exámenes te salen bien, pero a ti te sigue doliendo. El médico dice, no, pero esto está raro. Hay que investigar más. Es exactamente igual. Entonces, he visto personas que fueron muy malas en su antigua vida. Y por misericordia, por gracia y por amor de Dios, creyeron en Jesucristo y fueron transformados en profundidad y son buenas personas y hacen buenas cosas. Pero tarde que temprano como que el pasado los alcanzara, las cosas malas los alcanzaran, las consecuencias de sus decisiones los alcanzaran, que es algo natural, y uno dice, Dios mío. Y he visto a muchos darse por vencidos y decir, yo sabía que esto bueno, tan bueno no daban tanto, y se resisten a volver a empezar y sucumben y se abandonan en eso. Yo no tengo nada bueno, y se quedan con las palabras maliciosas de gente dañada que le dicen, es que usted no tiene nada bueno. ¿Acaso sale algo bueno de Nazaret? Dijo alguien por allá en la antigüedad, y venía nuestro Salvador. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para traerte a ti y a mí salvación y libertad. Entonces, ¿por qué todos no podemos experimentar la libertad? Y la libertad no es permanente, es momentánea. Tenemos libertad en una cosa, en otra no. ¿Sí? Yo me he encontrado personas dispuestas a cambiarlo todo, a dejarlo todo, pero tarde que temprano vuelven al mismo punto. Y entonces es aquí donde yo te pido que me acompañes y oremos para que Dios nos ayude a entender este tema. Sin buscar teologías ni explicaciones humanas más de lo importante que para nosotros debe ser lo que dice tu palabra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que cuando yo esté compartiendo lo que he investigado, lo que he aprendido, Señor, sea tu Espíritu Santo quien traiga la revelación, la verdad para cada uno de tus hijos, incluso para mí, Señor. Yo te pido que te reveles con la verdad. No hay nada oculto para nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tú abras nuestros ojos y oídos espirituales y físicos para que podamos entender lo que tú nos quieres hablar hoy. Queremos proyectarnos a lo que tú has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. La libertad que Jesucristo conquistó para que podamos disfrutar de esa libertad, Señor, en nuestra vida física, espiritual, emocional, mental. No queremos seguir siendo esclavos, Padre. Y tú has dicho en tu palabra que la verdad nos hará libres. Revela tu verdad, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Porque cuando Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros, Señor, el precio de nuestro pecado, Él conquistó la libertad. Y queremos experimentarla, Padre, si a ti te place. Y sé que está en tu complacencia esto, Señor, porque para eso enviaste a Jesucristo. Pero si somos nosotros mismos los que somos obstáculo de esa libertad, Señor, muéstranos por qué, dónde está el punto donde nosotros nos hacemos cómplices de nuestro propio dolor y sufrimiento. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, para que podamos abandonar eso, Señor.
Yo te pido, Padre, que tú toques a cada uno de mis hermanos, toca mi corazón para que seamos despiertos en nuestro espíritu, Señor, y recibamos la revelación que viene de ti de lo alto, Señor. Danos el espíritu de revelación que venga sobre cada uno de nosotros, Señor. El espíritu de conocimiento de ti y que nos des testimonio, Señor, a nuestro espíritu de lo que nos quieres revelar hoy, Padre. Revélanos qué es la iniquidad en profundidad y cómo la iniquidad está afectando nuestras vidas, Señor. Esa iniquidad que tú describes en tu palabra, Padre, es la que te pido que nos reveles hoy en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, y antes de empezar quiero explicar qué significa la etimología, porque va a ser algo importante para este tema y para todos los temas. La etimología es la disciplina que estudia el origen y la evolución de las palabras, el significado verdadero de la palabra, de una palabra. Como vamos a estar hablando de diferentes palabras, necesitamos saber cuál es su origen y qué significa. ¿Listo? Y para este caso particular, investigué etimológicamente qué significa la palabra iniquidad, y significa lo que está torcido, entre otras muchas cosas, dice lo que está torcido. Y pregunté al diccionario y a diferentes fuentes que me dijeran en simplicidad qué significa iniquidad. Y bueno, iniquidad me dice que es maldad profunda, una maldad arraigada en lo profundo del ser humano. Me dice también que es lo torcido, lo perverso. Eso es iniquidad, esos son los significados que me da. Pero no solo como un acto, o sea, la acción de hacer maldad, no, sino como algo que está por allá guardado en el ser humano. Lo malo. Dice que la iniquidad distorsiona, trayendo culpa a la persona y desviándola, y que puede llevar al ser humano a cometer cualquier cantidad de vejámenes y de cosas, porque es lo torcido. Entonces, quería saber yo cuál era también el origen, y he leído bastante al respecto, y les puedo contar y compartir lo que ustedes pueden encontrar en cualquier parte. Donde empieza la iniquidad, y la iniquidad empieza a entrar en existencia en el momento que Luzbel, ¿se acuerdan de Luzbel? El arcángel hermoso, perfecto, creado por Dios. Él fue creado en perfección. En un momento, Luzbel se va a torcer, tuerce. Ellos en el cielo, imagínate esto, todos decían santo, santo, santo es el Señor, y se la pasaban todo el tiempo adorando al Señor, a Dios Todopoderoso. Nadie tenía tiempo para perder mirando otras cosas porque todo el tiempo estaban adorando a Dios. Pero en algún momento, Luzbel dejó de adorar a Dios y se imaginó él sentado en el trono que le pertenece a Dios. Y entonces él, en ese momento, tuerce su mirada, tuerce su corazón y se desliga, se separa, se desvía de la perfección en la que iban todos y se sale del diseño de Dios de perfección. Él se sale, se desalinea, se quita, se corre de esa perfección en la que Dios lo tenía, en la que lo creó Dios. Era perfecto, pero él toma la decisión voluntaria de desalinearse de Dios, de lo que Dios quería hacer en su vida. Entonces él se sale del propósito, se sale del diseño, se sale de todo lo que Dios quería para él, y entonces entra en él la iniquidad. Y vamos a ver, por la palabra de nuestro amado Dios, ¿qué dice al respecto? ¿Cómo entra la iniquidad? Ya sabemos que es lo torcido.
¿Cómo entra lo torcido, lo malo, lo perverso, lo dañado, lo opuesto a Dios en Luzbel? Y vamos a la palabra de Dios, dice, vamos a buscar y te pido a ti que busques y ojalá tengas hartas versiones. Ezequiel, libro de Ezequiel en el capítulo 28, vamos a leer del versículo 15 al 18. Yo tengo algunas versiones acá. Entonces vamos a leer primero, ¿verdad? En la Reina Valera de 1960 y dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se halló en ti maldad. Cuando él se desalinea de Dios, se halla en él maldad. Empieza a brotar de él maldad. Brota la maldad de él. ¿Listo? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, él era un querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, o sea, no era una, ¿no? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Voy a leer otra versión para que nos ayude a entender un poco más. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice, eras intachable, no tenía nada malo en todo lo que hacías, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se encontró en ti maldad. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. ¡Wow! Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras del fuego. De fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Dios. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tu santuario con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. El fuego brotó del interior de él. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Wow. Cuando tú miras un texto desde este punto de vista, empiezas a entender por qué se origina todo. Nueva versión internacional, desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, intachable, hasta que la maldad halló cabida en ti. O sea que uno no se vuelve malo porque sí, uno le da cabida a la maldad. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. Profano es que no sirve, perverso, dañado. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego a causa de tu hermosura. Y ojo con esto, lo repite y no lo cambia. Te llenaste de orgullo a causa de tu esplendor. Y yo no sé si a ti te ha pasado muchas veces, pero a veces nosotros nos llenamos de orgullo por algo que tenemos o por algo que podemos, por un logro que tenemos. Nos llenamos de orgullo. No sé si te imaginas esto, pero
a causa de la luz, del esplendor, de lo que tú tienes. ¿Sí? De lo bonito que Dios te permite ejercer algo, de lo bonito que Dios te permite hacer, porque no es por ti, es porque Dios te lo permite. ¿Se entiende? Y entonces tú alumbras por lo bonito que estás haciendo, por lo bonito que hiciste, alumbras y entonces te llenas de orgullo al respecto. Difícil, ¿no? Y esto fue lo que le pasó a Luzbel. A causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Y a veces nosotros, de verdad, en serio, Dios nos permite tener tanto éxito y nos permite hacer tantas cosas buenas que nos llenamos de orgullo. Y nos llenamos de tanta argumentación falsa que corrompemos la sabiduría que Dios ha puesto y no entendemos que no es por nosotros, sino porque Dios lo permite. Todo lo que le pasó a Luzbel fue algo que no debió pasarle y no debería pasarnos a ninguno de nosotros, porque si siendo él quien era, fue expulsado, pues nosotros tenemos aún mayor compromiso con Dios porque somos sus hijos. Ahora, teniendo en cuenta que la iniquidad, como lo torcido que entró en el corazón de Luzbel, que va a pervertir y dañar el diseño de Dios perfecto que tiene para cada uno de nosotros, entonces él es arrojado del cielo, expulsado del cielo. Pero mira lo que sucede, mis hermanos, para que tú y yo lo tengamos muy en cuenta. Mira lo que sucede. Luzbel entra en él una necesidad de vengarse. Voy a decirlo así. Con una simiente que necesitaba él transferir, simiente de semilla, y su propósito ahora era de vengarse porque no se pudo sentar en el trono de Dios y al contrario fue expulsado y sale de él y brota la maldad. Entonces él tiene una semilla, una simiente, nace en él esa maldad de querer vengarse contra todo. Y como dice la palabra, lo acabamos de leer, por la multitud de contratación, tiene multitud de maldad en su corazón, quiere hacer daño. Entonces él va a tratar, como no se pudo sentar en el trono de Dios, él va a tratar de apoderarse de la tierra. Es lo que creo yo y lo que creo por la palabra. Su venganza, su propósito, su necesidad es apropiarse de la tierra. ¿Y a quiénes va a usar? A los seres humanos que habitamos en la tierra. ¿Y cómo va a ser para poder llegar a nosotros? Bueno, aquí es donde vamos a profundizar en el tema. No sé si tú te lo has preguntado, ¿no? Pero quizás te preguntes por qué el nombre de Luzbel o Lucifer más adelante fue cambiado a Satanás. Porque esto representa la transformación de ser el ángel más bello y cercano a Dios, portador de luz, a convertirse en el adversario, en el opositor, en el enemigo principal de Dios tras la rebelión que él degeneró de sí mismo por su orgullo, por querer ocupar el trono que solamente le pertenece a Dios. Porque Satanás significa adversario. Cambió de nombre. No se lo cambió Dios. Él solo cambió de nombre.
dejó de ser el portador de luz, Luzbel, a convertirse en el adversario de Dios, Satanás. Necesitamos nosotros comprender hoy en día, ¿verdad?, que el ser humano, y lo hemos hablado varias veces, y creo que tú en todos los estudios bíblicos que has hecho has podido llegar a esa misma conclusión. Nosotros somos por esencia un espíritu, ¿verdad? Venimos de Dios, venimos del reino de los cielos, venimos de Dios. Somos espíritu porque somos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y tenemos varias herencias. Una de las herencias es esta herencia física que nos transmiten por ADN a nuestro cuerpo natural, a este físico que se ve. Esa es la herencia que nos transmiten nuestros progenitores de forma biológica. Contiene una información que va a determinar cómo nos vemos, ¿sí? Entonces, qué color de ojos tenemos, qué color de piel tenemos, cómo vamos a ser físicamente, ¿verdad? Eso está marcado por el ADN, con esa información genética. Pero también recibimos, además de esta herencia biológica que la reciben los cuerpos, recibimos una herencia espiritual como seres espirituales que somos. Recibimos una herencia biológica, física y también una herencia espiritual. Desafortunadamente, como el hombre cayó en pecado y se torció de los caminos de Dios, esa semilla, esa simiente que ahora brota y sale y parte de Satanás, del diablo, va a transferirle al ser humano también esa información espiritual. Y ese momento particular donde nos transmite esa información espiritual es en el momento que nacemos. La iniquidad no es el pecado que comete el hombre. Pecado es otra cosa. Dios hace una diferencia muy clara entre iniquidad y pecado y lo hace en su palabra. Y quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Éxodo. Éxodo 34, en los versículos 6 y 7. Ese es el momento donde Moisés está clamándole a Dios para que tenga misericordia. Y dice lo siguiente en la versión Reina Valera. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese texto lo conocemos. Y aquí vemos cómo Dios hace distinción, ¿verdad?, entre iniquidad, rebelión y pecado. Son tres cosas muy diferentes y Dios hace esa separación en su palabra. Pero fíjate que sí hace una fijación particular en la iniquidad. No dice que visita la rebelión y el pecado, no, dice que visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Eso nos habla de que es algo que se transmite de generación en generación, la iniquidad. Entonces mira que empieza a darnos luces porque el pecado no se transmite. Pero la iniquidad sí se transmite. Como seres espirituales que somos, que venimos de nuestro amado y buen Dios, ¿verdad? Cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre, en ese mismo instante que está siendo fecundado el óvulo, nos están transmitiendo una información genética. Pero en ese mismo instante también nos están transfiriendo la información espiritual. Y yo te quiero decir que esa información física
y esa información espiritual, las dos son sustancias que llegan a ese bebé. Y que así como nosotros somos transferidos física y espiritualmente, también vamos a recibir una herencia con una información. Por eso cuando vamos al médico, nos preguntan qué herencia biológica tenemos con respecto a enfermedades. Y si tú estás padeciendo de alguna patología, entonces te dicen, pero es que usted tiene una información genética de sus antepasados, de su abuelo, de su papá, de su mamá. Y claro, por eso es que usted está acá, porque está compartiendo esa herencia, esa información genética, biológica. Si pudieran hacernos un escáner espiritual, también pasaría lo mismo, como pasa en lo físico. Nos han dicho que cuando llegamos al Señor Jesucristo, y yo sé que tú luchas y batallas con esto que te voy a decir, porque yo he batallado mucho con el tema. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, Él hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? Todo es nuevo, somos renovados, somos templos del Espíritu Santo, entonces empezamos a entender que Él es santo, 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 y que nosotros también tenemos que vivir en santidad constante, luchar contra el pecado, luchar contra todo eso, no sucumbir, mantenernos en santidad, y lo hacemos. Y vivimos así, y tratamos de vivir así. Pero mira, que pese a vivir con el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, a tener al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida, algo en nosotros está contaminado. Porque esa sustancia espiritual anda por ahí dando vueltas en nuestro ser. Y como hay forma de averiguar la información genética biológica, pero no hay forma de hacernos un escaneo, ¿verdad?, de la información espiritual que cargamos, pues no sabemos. No sabemos qué hay. Pero tenemos la contaminación, porque su palabra lo dice, que la cargamos. Pero mira que el Señor Jesucristo precisamente en su palabra nos dijo y nos sigue diciendo hoy en día que trabajemos en profundidad y nos enfoquemos para que nos limpiemos. Y eso lo dice en la Escritura, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1. Y es donde Pablo le está hablando a este pueblo y le está hablando a creyentes, no le está hablando a personas inconversas, le está hablando a creyentes y les está diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y mira que yo no sé, pero equivocadamente casi a todos nos ha pasado, y es que creemos que para limpiarnos de la contaminación es solamente ayunar. No, hace parte de las disciplinas espirituales que tenemos que tener para combatir todo lo que nos llega como dardos para matarnos y acabarnos diario. Pero aunque nos va a ayudar el entrar en ayuno, el entrar en buscar la presencia de Dios, la voluntad de Dios, de conocer qué es lo que quiere el Señor para nosotros y mirar cómo hacemos. No es solo pedir perdón a Dios por nuestros pecados, mis hermanos. No es solo pedirle perdón a Dios por las falencias y las debilidades que tenemos. Mira, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia que somos, nuestro anhelo es servir y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Queremos ser buenos, hacer cosas buenas, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando no lo logramos? Porque no es solo pedir perdón, hay que limpiarnos de toda contaminación. Cuando vivimos en la pandemia, nos limpiábamos de toda
contaminación física. Pero fíjate que en la pandemia no era solamente el COVID-19 lo que estaba vigente. Todas las otras virus y todas las otras bacterias y todas las enfermedades que habían antes seguían latentes. Y todos nos limpiábamos de no contagiarnos del COVID-19, pero muchos se contagiaron de hepatitis, a pesar de los cuidados. Otros se contagiaron de, qué sé yo, de sarampión, bueno, tantas cosas. A muchos les dio influencia. Contaminación. Teníamos que limpiar y descontaminar todo porque no sabíamos, pero el virus estaba en el aire, en las manos, se transmitía por la mano, por el contacto y nos tocó no contactarnos, no tener contacto ninguno con otro porque evitábamos el riesgo del contagio, ¿verdad? Contaminados. Y desafortunadamente, muchos fueron contaminados y no lograron salir de esa situación. Murieron por una contaminación de un virus que acabó con sus vidas. Necesitamos en profundidad limpiarnos de toda contaminación espiritual también, porque también nos puede matar. No solo la contaminación del cuerpo nos mata, la contaminación de nuestro espíritu también nos puede matar. El diablo se está aprovechando del descuido que hemos tenido como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios. Y se está aprovechando del descuido que hemos tenido de limpiarnos de la contaminación espiritual. Y nos cuidamos de lo que vemos, de lo que oímos, de con quién nos relacionamos. Pero espiritualmente lo que traemos lo hemos descuidado un poco. Y tú te preguntarás y le has dicho mucho al Señor, Señor, ¿cuándo terminará este desierto? ¿Cuándo terminará este caos en el que yo vivo? Y la clave de pronto es más sencilla de lo que nos podíamos imaginar, el limpiarnos de toda contaminación que está ejerciendo presión y opresión demoníaca sobre nuestra vida. ¿La iniquidad puede destruir nuestra vida? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la iniquidad se opone a todo lo recto. Entonces, imagínate esta disyuntiva, esta problemática que ha tenido tu vida. Tú tratas de hacer todo lo correcto, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo santo, porque quieres ser ese hijo, esa hija de Dios correcto, hacer lo correcto. Pero entonces está la contaminación dentro de tu espíritu, que quiere hacer todo lo perverso, todo lo contrario, todo lo que no es de Dios. Y estás en esa lucha. Intenta y no puedes. Avanzas pero te devuelves. Repites ciclos, pero Dios, ¿cuándo va a acabar esto? Y entonces te quiero contar que todo lo que no está alineado con Dios es iniquidad. Todo lo torcido, lo perverso, es iniquidad. Pero mira que todo lo que hay espiritual es una fuerza. Y todas las fuerzas jalan. ¿Te acuerdas del caucho que te hablé hace un rato? Como que te jala para atrás. Es una fuerza. Y como una fuerza espiritual, ¿qué es la iniquidad? Que jala a que te salgas de lo recto y te vayas a lo incorrecto, a lo perverso, a lo dañado, y te jala a lo malo. Esa fuerza espiritual que te está jalando a lo malo, que viene del reino de las tinieblas, hace que tú tengas un imancito bendito. Mentiras, ese no es bendito, ese imán es perverso. Es un imán para que te lleguen todas las enfermedades, la pobreza, maldiciones,
¿Por qué? Porque las tinieblas, la fuerza de las tinieblas es generar todo tipo de dolor al corazón del hombre. ¿Qué es lo que más ama a Dios? Así como lo espiritual de Dios te jala a hacer lo correcto, que sabes que estás haciendo algo malo y dices, no, esto está mal, y te jala a que te endereces y hagas lo correcto. Dices una mentira y te jala y te dice, no, di la verdad, y tú dices la verdad. Vas a hacer algo malo y te jala y no, esa es la justicia. Porque la justicia es la fuerza espiritual de Dios. Y te jala a hacer lo correcto, pues la iniquidad te jala a hacer lo perverso, lo incorrecto. Y estás ahí, entre la justicia y la iniquidad. Necesitamos con urgencia que la iniquidad sea purgada, erradicada de nuestra vida, de nuestro cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque aunque la iniquidad está en lo profundo del ser espiritual, del ser humano espiritual, tarde que temprano va a afectar al ser humano físico, natural y al alma. Ahora, hay cosas que son tan importantes de entenderlas. Y es que cuando la justicia de Dios se manifiesta, va a traer todo lo que pertenece al reino de Dios a una persona. Y mira lo que dijo nuestro amado Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La justicia en sí misma te está trayendo a hacer lo bueno. Y es eso que tú tienes en la cabeza, es que tú sabes que está mal hecho, no lo quieres hacer. Y tú luchas. Pero si a ti siempre te gana la maldad, déjame decirte que la iniquidad tiene mucho más influencia en ti a través de las tinieblas, la iniquidad, que lo que el Señor puede hacer por ti a través del reino de los cielos y la justicia de Dios. Te jala la iniquidad, te jala la justicia. ¿Qué te jala? Porque cuando tú estás en una relación sentimental, si las cosas no son como tú quieres, a tu forma, entonces esa persona se te vuelve un enemigo y tú te vuelves adversario de esa persona que un día dijiste que amabas. Mira, no hay nada más horroroso que ir a ver un proceso de divorcio. Yo no me imagino el corazón de mi amado Dios en medio de un divorcio cuando Él ama el matrimonio. Las barrabasadas que se dicen dos que un día se amaron. Y aplican mentiras, y aplican exageraciones, y aplican todo, echan mano, perdónenme la expresión, de todo lo que se pueda para salirse con la suya. No importa en lo dar el nombre del otro, no importa, eso es iniquidad. Eso es iniquidad. Con la facilidad que tú enlodas a otra persona y sientes satisfacción de salirte con la tuya, eso es iniquidad. Con la facilidad que tienes para obviar lo correcto, eso es iniquidad. Cuando la iniquidad gana, las tinieblas están operando en tu vida. Y entonces entra de una forma tan fácil y permanece la pobreza, la enfermedad, lo dañado, lo podrido. Tú has visto familias que uno dice, Dios mío, pero toda la gente es igual. Yo conocí un programa de televisión.
es ficción, pero alguien me podría decir, eso pasa en la realidad, donde una mamá y un papá le enseñaban a sus hijos el arte de robar, porque ese era el negocio de la familia, robar. Robaban carros, casas, gente, todo lo que fuera, y les enseñaban el arte de cómo se usaban las armas para intimidar, cuál era la voz. Y en algún capítulo la mujer dijo, porque ellos atentaron contra alguien, dijo, pero ¿usted qué le pasa? Nosotros somos ladrones, pero jamás asesinos. Y puede ser chistoso. Fuera cómico si no fuera real, pero la realidad es que para ellos era normal. Robar es un negocio. Y hay gente que se dedica a robar de diferentes formas. Estafan, mienten, se aprovechan, todo lo que tú quieras. Es iniquidad. ¿Por qué? Porque está mal. Es opuesto a la justicia. Es justo robarle a otra persona lo que ha conseguido con sacrificio, lo que le pertenece, solo porque usted quizás es más ágil mentalmente, tiene más perversión en su cabeza y sabe cómo maquinar y hacer y engañar y salirse con la suya, y al final usted decir que usted es muy buena, muy bueno para esto. Iniquidad, porque se le cauterizó su mente. Lo perverso la permeó tanto que le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Mira, Caín, en Génesis 4, no solo pecó al matar a su hermano, la iniquidad ya estaba en él operando. ¿Por qué? Porque él tenía celos, envidia, orgullo, rechazó a su hermanito. Ya tenía la semilla de la maldad. Y él no buscó nunca la forma de limpiarse esa contaminación, sino que sucumbió a lo que sentía y prefirió morirse así. ¿Has escuchado gente que dice, me muero en mi ley? Y se mueren es en maldición. La iniquidad hace que el pecado se vuelva visible. Pero en ocasiones la misma iniquidad hace que ese pecado se vuelva invisible para que se vuelva grande a tal punto que sea inmanejable. Si tú tienes fe en Dios, si tú crees que Dios puede hacer algo nuevo en tu vida, tenemos que regresar con Dios y visitar nuestro pasado y hacernos responsables de lo que nuestros antepasados no quisieron asumir como responsabilidad por sus malas decisiones y su pecado, por transgredir lo perfecto de Dios, que hoy ha caído sobre tu vida y mi vida como iniquidad, maldad, perversión. Déjame decirte, varón, mujer, que no todo está dicho y no todo está hecho, pero que sí hay algo muy importante en la vida tuya y en la mía, y es que no podemos seguir echándole la culpa a los otros de lo que nos está pasando. Un porcentaje muy alto está en tu naturaleza caída y querer pecar y creer que siempre te vas a salir con la tuya, y echarle la culpa a otro es más fácil. 2, entender que hay una sustancia que recorre todo tu cuerpo como la sangre y se llama iniquidad. Y 3, que todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias. Yo me puse a hacer un día un ejercicio. Yo entendí y aprendí, mis hermanos, que cada pecado que yo cometo no trae solo una consecuencia. No. Entendí por este ejercicio que Dios me permitió conocer la gravedad de un pecado que yo cometo. Y te lo quiero compartir. ¿Alguna vez has comido mandarina? Ok. Alguien pasa y te obsequia un gajito.
de mandarina. Tú lo echas a la boca. ¡Ah, qué delicia! Y te salen 3, 2 pepas. Vamos a suponer que te salen 2 pepitas. Esa pepita se llama semilla. Cuando tú coges esa semilla, esa mandarina y la siembras, la cuidas, de esa semilla, cuando muere la semilla, brota una matica. Esa matica se fortalece y va creciendo hasta que se vuelve un árbol. Y ese árbol empieza a fructificar y no da una mandarina, da 1000 mandarinas. Y en cada mandarina hay 20 gajitos. Y en cada gajito hay otras 2 semillas. Multiplica. De una semilla. Sí, 2000, 3000, 4000 semillitas más. Te pregunto, si tú siembras una mentira y esta se multiplica como da fruto la mandarina, ¿cuántas mentiras vas a cultivar tú para ti? Pregunta. Pero es que todo el mundo me dice mentiras, a mí nadie me coge en serio, todo el mundo. ¿Cuántas mentiras sembraste que estás cultivando tanta mentira en tu vida? ¿Cuánta deshonra sembraste que estás cultivando tanta deshonra en tu vida? Te lo digo a título propio. Yo siempre fui muy dura con mis palabras y tú no sabes cuánta cosecha de palabra mala he recibido. Y quizás tú digas, como yo decía, no es que yo soy muy firme en mis palabras, yo le voy diciendo la verdad a todo el mundo. Y resulta que en mis palabras eran cuchillos y yo lastimé muchas personas con mis palabras. Puede que lo que yo le decía era verdad, pero ni era la forma ni a mí me correspondía, pero lo lastimé, sembré dolor. ¿Qué crees que voy a recoger? ¿Y qué crees que he recogido? Yo me puse a hacer la multiplicación y dije, supongamos que hice mi árbol genealógico. Supongamos que mi papá y mi mamá solamente tienen un pecado cada uno. Mi mamá tiene un pecado, mi papá tiene otro pecado. Mi mamá y mi papá tienen papás. Supongamos que mis abuelitos por parte de mamá, cada uno solo tienen un pecado. Y supongamos que mis abuelitos por parte de mi papá tienen solo un pecado. Entonces, de mi mamá y mis abuelitos maternos estoy recibiendo herencia de 3 pecados. Y por el lado de mi papá estoy recibiendo herencia de 3 pecados. Pero acuérdate, es un solo gajito. Si se siembra, ¿cuánto voy a recoger por ese pecado si ellos no se arrepintieron, no pidieron perdón? ¿Ok? Supongamos que cada uno de esos pecados trae 2 consecuencias a mi vida. Vamos a hacer un ejemplo. El pecado de mi mami podría ser la pereza, que no es así, mi mamá no se cansa, pero supongamos que la pereza, y que fuera un pecado gravísimo. Y resulta que la consecuencia de la pobreza son 2, entonces una es pobreza y la otra es enfermedad. Ejemplos. Entonces ya por el pecado de mi mamá que no se arrepintió, yo ya recibiría entonces pobreza y enfermedad. Y hago lo mismo con los de mi papá. Pero resulta que la palabra dice que hasta la 3ª y 4ª generación, y yo solamente tocaba la segunda, mis abuelos. Entonces yo me voy hacia los abuelos de mi mamá. Y mi mamá tenía papá y mamá. Entonces son 2 y 2, son 4. Y 3. Suma. Por el lado de mi mamá. Ahora por el lado de mi papá, igual. Pero resulta que ellos también tenían papás, porque es la 4ª generación.
mis abuelos. Si hago unas cuentas así muy someras, estaría teniendo como unos 30 y algo de pecados, más sus consecuencias, suponiendo que son solo 2. Y aparte de todo, tengo que sumar los pecados que yo cometo de forma voluntaria y aquellos que me son ocultos, involuntarios. O sea, yo estoy enfrentando yo no sé cuántos pecados y consecuencias de esos pecados, porque eso fue lo que me transmitieron. Esa es mi herencia. A mí no me transmiten ni me heredan solo plata, es más. Y cuando a uno no le heredan plata, ni casas, ni carros, ni empresas, sino le heredan solamente pecado, iniquidad. Bueno, el pecado no se hereda, lo hablamos hace rato, pero sí se hereda la maldad generacional por los pecados que no fueron confesados. ¿Por qué hago esa sumatoria? No quiero ser menospreciativa al respecto, al contrario, es gravísimo y no lo estoy haciendo como un chiste, perdónenme, no es mi intención. Solo quiero hacer un ejercicio sencillo matemático que me tomé yo el trabajo de hacerlo. De verdad a mí me tomó harto tiempo. Y fui a la palabra, cuáles son las consecuencias de ciertos pecados que cometemos. Y yo solamente te estoy hablando de las consecuencias de no asumir la responsabilidad de lo que hacemos, de no escuchar la palabra, no solo leerla, escúchala, siéntela al fondo de tu corazón y haz lo que ella te dice que tienes que hacer. A mí me ha costado mucho trabajo porque uno cree que se las sabe todas. Y la verdad es que no es así. Necesitamos escuchar la palabra. Pero no porque la pones en audiolibro, no. Léela y deja que ella te hable a lo profundo de tu corazón y te diga. Les comparto esto y este tema es demasiado profundo y me gustaría en estos días poder hacer un ejercicio que aprendí bíblico. La palabra dice que si nosotros renunciamos y nos apartamos y pedimos perdón, nos apartamos, alcanzamos misericordia. Es un ejercicio para podernos liberar y conseguir esa libertad que tanto queremos y anhelamos. Pero mira, necesitas conocer la verdad y la verdad la que te va a hacer libre. No te va a hacer libre. No te va a hacer libre el creer que porque asistes a una iglesia, ejerces un liderazgo y crees que estás en santidad, que ya lo estás. Que tú veas que ahorita tu vida, bendito Dios, está funcionando todo como medio en orden, no significa que todo está bien. Significa que te están dando un respiro para que atiendas lo que es importante. Y es descontaminarte de todo lo espiritual que tienes como contaminación en tu vida. Le pido a Dios que te ayude a ti y me ayude a mí a entender un poco más esto. Pues no es fácil. Pero fíjate cuando David hizo esa oración clamándole a Dios misericordia en el Salmo 51. Decía, contra ti, solo contra ti, Dios, yo he pecado. En maldad, en iniquidad, perversión, me concebió mi madre. Algunas versiones dicen que en pecado, pero es que la realidad es que es en maldad. Y la maldad es eso torcido que tenemos como herencia, iniquidad. Y mira que yo te quiero invitar con mucho cariño y respeto a que tú puedas empezar a clamarle a tu Padre Celestial para que Él te quite todo velo que te hace creer que tú estás bien y que no necesitas más.
que a ti y a mí, Dios, nos quebrante el orgullo. Y te quiero pedir que tú hagas un listado, si te es posible, hoy, describir todas esas actitudes que tú sabes que no están bien. Y de que puedas orarle a Dios y le puedas preguntar, Padre, ¿por qué brota en mí estas actitudes? No debería brotar en mí esas actitudes. ¿Por qué brotan? Porque queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo. Porque si yo no quiero hablar mal de nadie, me siento en silla de escarnecedores y he comido personas. Porque si no quiero robar, se me presenta la papaya y me lo cogí, ¿ya qué puedo hacer? ¿Para qué dan papaya? ¿Por qué, Señor? Y puede que a ti y a mí nos sirva mucho el enfrentarnos a la realidad de que nosotros creemos caminar en santidad, pero que hay una contaminación que se llama iniquidad que nos persigue. Límpiesen, 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 límpiesen de toda iniquidad. Wow, o sea, es el Señor dándonos la respuesta. Queríamos saber por qué estamos así. Pues porque está operando en nosotros algo que no le estamos poniendo atención. ¿Por dónde entran? Claro, por todas esas heridas que tenemos. ¿Por qué te hieren? ¿Por qué te lastiman? Porque nosotros somos blancos del enemigo para destruirnos. Y en medio de todo lo que vamos a seguir hablando de este tema, vamos a ir profundizando, metiéndonos un poco más. Quisiera que tú leas la palabra, profundiza en Ezequiel. Y deja que el Espíritu de Dios te hable y te explique a ti como me ha explicado a mí, nos muestre la verdad. Ezequiel 28. Si tú no conoces quién es tu enemigo, difícilmente vas a saber si está durmiendo contigo al lado. Y no hablo de tu esposo o tu esposa, sino hablo de eso espiritual que no te deja dormir en paz ni estar tranquila, tranquilo. Eres un buen hombre, eres una buena mujer, pero tu comportamiento no parece que demostrará que eres bueno. ¿Por qué los otros nos están viendo malos? Si somos buenos, en esencia. Bueno, porque estamos contaminados con algo de maldad que se llama iniquidad y hay que luchar para sacarla, a como de lugar. Y vamos a orar, pedirle a Dios que nos permita profundizar en el tema. Señor, tu palabra nos ha enseñado en Éxodo que la herencia espiritual llamada iniquidad se transmite. Pero también nos has enseñado, Señor, que tenemos que combatir el pecado, la rebelión, pero también tenemos que atender de forma muy particular la iniquidad, que es esa que nos hace pecar y pecar y pecar una y otra vez. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas a mi vida, Dios, toda verdad y me hagas consciente y responsable de todo aquello, Señor, que está pervertido, torcido de tu diseño perfecto en mi vida, Señor, para que toda iniquidad que está operando y que me hace estar en un continuo dolor en mi vida sea quitado en el nombre de Jesús. Quiero experimentar la libertad que Jesús conquistó para mí y para mi casa. Límpianos, Señor, de toda maldad, de toda impureza, pero también, Señor, llévanos a la verdad de la iniquidad que pueda estar rigiendo nuestra vida para que salga de nosotros y seamos libres en el nombre de Jesús. Vas a hacer el ejercicio, mi hermano, mi hermana. Vas a escribir con honestidad para ti.
esas actitudes que se repiten en ti y se repiten y se repiten en ti, ¿por qué las haces? Le vas a escribir. Y si sabes por qué, pues lo escribes. Y si no, pues vamos a esperar que Dios nos va a dar respuestas. 2, ¿qué áreas de tu vida todavía no has podido vencer? Que tú dices, no, o sea, todas las áreas de mi vida están bien, pero esta sí no, terrible. Con esta sí es que no puedo, siempre es el mismo ciclo. ¿Y qué conductas heredaste de tu familia? ¿Qué conductas heredaste de tu familia? Porque vamos a empezar a enfrentarnos a qué significa esto de la iniquidad. Bueno, y le pido a Dios que nos ayude a ti y a mí y se nos abran nuestros ojos físicos y espirituales y podamos tener el entendimiento para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, Dios les bendiga, que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo. En uno de estos días que vamos a estar trabajando en la profundidad de la iniquidad, vamos a tener una administración muy larga, muy profunda, y vamos a dejar que sea el mismo Espíritu de Dios quien entre a lo profundo de nuestro corazón y Él nos traiga la verdad y la revelación. Por ahora estamos en la primera fase del descubrimiento y por eso es bueno hacer los ejercicios para poder saber dónde estás, dónde estoy y empezar a que se nos quite esa venda de los ojos. Les enviamos un fuerte abrazo, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de ustedes, los proteja, los sostenga, que hoy todas las cosas les ayuden para bien y que sean de mucha bendición para otros. 1000 bendiciones para todos, que el Señor los bendiga. Mañana con la voluntad del Padre seguiremos conectados aquí en oración, 5 de la mañana, en vivo y en directo. 1000 bendiciones para todos.